Rusia y Ucrania se sentaron a dialogar en medio de la guerra mientras Naciones Unidas llama a una sesión de emergencia y los civiles siguen sufriendo. Un comando armado asesinó a 17 personas en Michoacán. El caso genera muchos comentarios porque no hay denuncias formales. Es cuanto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un podcast de Político MX. La política explicada. Yo soy Alfonso Basilio, Poncho Puntual, iniciando este podcast de lunes. Y junto a mí está Juan Pablo de Leo. Juanpa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Poncho? ¿Todo bien? ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. ¿Estás de acuerdo con que la FIFA suspenda a Rusia y de todas las competiciones UEFA, FIFA, Fórmula 1? Pues, o sea, mira, justo estuve siguiendo el Abierto de Acapulco, que también hablamos en este programa. Y había algunos jugadores rusos, ¿no? Y Medvedev. Y había alguien más, ¿no? Sí, Navalny y Medvedev. Y uno de ellos, porque al acabar los partidos, les ponían como una tablita transparente. Exacto. Y escribían cosas. Para que pongan su firma, su autógrafo. Y entonces uno de ellos ponía no a la guerra, ¿no? Y entonces, por un lado, hago todo este preámbulo porque estoy seguro que muchos de los jugadores y deportistas no comparten, ni apoyan, ni están pues respaldando lo que Putin y el ejército ruso está haciendo, que es invadir Ucrania, ¿no? Ahora sí que pues les tocó bailar con la más fea porque pues son rusos y pues de ahí va, ¿no? Porque pues la verdad es que en la Fórmula 1, por ejemplo, entiendo que están suspendiendo el Gran Premio de Rusia. Es correcto. Pero no es como que los pilotos representen a su país. Es correcto. En la selección rusa, pues ahí sí creo que pues no te queda de otra porque representas a Rusia, que también ya ha sido sancionada, por ejemplo, en los Olímpicos, en donde más bien va compiten bajo otra bandera. Exactamente, que es como el equipo olímpico ruso, una cosa así, ¿no? Entonces, digo, la verdad es que creo que son de las sanciones probablemente las más injustas. Y seguramente alguien ahorita escuchando va a decir, pero claro, no piensas en los ucranianos, que bueno, pero me parece que las otras sanciones, las económicas, sí están siendo verdaderamente duras. No sé qué tan efectivas, pero son duras, ¿no? Pero pues los deportistas, pues ahora sí que les toca irse en el mismo paquete de los castigados. Yo no sé si esta suspensión de FIFA, y creo que sí está claro, pero la verdad es que no he leído mucho al respecto, pero yo no sé si es esta posición, por lo menos la UEFA con los clubes suspendidos, ahí sí no hay duda. No hay duda. Yo no sé si el Mundial para Rusia podría ser lo mismo que fue para la delegación olímpica rusa, que claro, puedes jugar el Mundial, pero no lo juegas bajo la bandera de Rusia, sino bajo la bandera del comité organizador de la madre rusa. Pero creo que tampoco, creo que es suspensión definitiva del Mundial y suspensión definitiva de la UEFA. Y sí, tiene razón. A ver, yo creo que el 20% de la población rusa puede estar de acuerdo con Putin con respecto a la invasión. El 80% de los rusos no quieren esa invasión. De acuerdo. Pero pues tienes un país completamente autoritario en el que decide una sola persona el rumbo de la nación. Pero sí creo que son buenas medidas. Yo sí estoy de acuerdo. Porque aunque creo que, por supuesto que, como bien dices, afecta a los pobres deportistas que tanto se preparan y que de eso viven y muchas otras cosas. Pero como presión interna a Putin. O sea, si tú ese pan y circo se lo pones en jaque, pues ya sabemos la regla del pan y circo para la población, por más que seas Nerón o por más que seas Julio César o por más que seas Vladimir Putin. Si le quitas el entretenimiento y le quitas la comida a las personas, entonces sí, ahí te encargo. Entonces sí creo que, antes de entrarle ya de lleno al tema de lo que está ocurriendo en Ucrania y Rusia, sí creo que este tipo de presiones más de entretenimiento y deportivas sirven para subirle y elevarle el costo y la presión a Putin al interior de su país. Sí, y creo que otro tema pues también son los empresarios dueños de estos equipos, ¿no? Y organizadores de estos temas, y que muchos de ellos sí apoyan a Vladimir Putin. Sí, justo Roman Abramovich, que es el dueño del Chelsea, lo corrieron de Reino Unido, tuvo que ceder el control del equipo
y parece ser que se fue a Bielorrusia a intermediar en estas negociaciones de las que vamos a hablar un poquito más adelante entre Ucrania y Rusia. Pero de pronto, a ver, o sea, tú tienes a Rusia, que es un país que, pues, a partir de la caída del comunismo y de la Unión Soviética, están acostumbrados a los lujos y están acostumbrados a tener a la Fórmula 1 y a tener tenis, claro, y a tener soccer y a tener eventos de talla mundial, y los olímpicos de invierno y los olímpicos de verano y los mundiales y tal. Y si de pronto Rusia se convierte en Cuba, en el sentido de que ya no tienes nada de eso que antes tenías, pues sí son medidas que ayudan a pues generarle mucho más ruido a Putin a nivel interno, porque pues, si eres una nación que nunca lo has tenido y tal, pues está bien, nunca lo has tenido, pero Rusia pues, es sede de muchos eventos deportivos, culturales, sociales del mundo, ¿no? Y de pronto, de un día a otro, pues nada de nada para Rusia por la decisión de un solo hombre. Sí, la verdad es que, pues digo, ustedes también cuéntenos qué opinan de estas sanciones a los equipos y a los deportistas. Seguro hay cuestiones muy diversas que cada uno está viendo, pero lo cierto es que ahí están. Y es un hecho, y pues son parte, no son las únicas, de todo lo que está pasando en cuanto a sanciones, pero también en cuanto a negociaciones y diálogo, además de la guerra que sigue desafortunadamente en Ucrania, ¿no? Ya expulsaron de la Federación de Judo a Putin. Que era como presidente honorario, Que ¿no? era presidente honorario. Sí. Y es bueno, Sí. Le pega bien al judo. Pero se convirtió en un personaje indefendible. Pues no. Indefendible. No hay manera de poder decir... Porque la verdad es que, sinceramente, el argumento de Ucrania nos pertenece se me hace muy endeble en este momento, No hay razones. O sea, ya todas las razones, todo lo que se hubiera podido decir, todo... No hay una sola razón de acuerdo para lo que está haciendo Vladimir Putin. De acuerdo. Sí. O sea, no hay manera de justificarlo. La verdad es que resulta muy complicado pues, ver el correcto lado ruso. Y creo que muchos también están diciéndolo tal como es, ¿no? Oye, y el fin de semana, pues mucha actividad. Sí. Yo creo que lo que vale la pena destacar es la resistencia ucraniana. Oh, sí. Muchos de los análisis hoy en la prensa hablan de cómo el cálculo que tenía Putin para la invasión resultó ser un mal cálculo, porque si bien Estados Unidos vive en un conflicto democrático después de la presidencia de Trump y se decía debilitado, si bien la OTAN estaba rota, si bien Ucrania estaba indefenso, todo esto se le volteó de un día a otro. Estados Unidos se ha fortalecido internamente porque tanto republicanos como demócratas están unidos en un mismo discurso, que es la condena a Putin y la condena a la invasión, y hace mucho tiempo no se veía una sola voz al interior de la clase política norteamericana. Hoy se ve. La OTAN está más fuerte que nunca. Países como Alemania han comprometido un aumento al presupuesto militar, y Ucrania resultó ser mucho más aguerrida de lo que Putin hubiera pensado. Entonces, ¿es fácil conquistar un país? Sí. Preguntémosle a Estados Unidos con Irak y Afganistán, preguntémosle a Rusia con los afganos, a la Unión Soviética con los afganos. ¿Es difícil controlar a un país? También. Entonces, las implicaciones que tiene Zelensky como presidente, como alguien que ha resultado ser la imagen de la fortaleza ucraniana, con la cantidad de personas que se han quedado a luchar, con la cantidad de recursos militares que le están llegando a Ucrania desde el exterior. Sobre todo eso. Y con el debilitamiento de la economía rusa a través de las distintas sanciones, lo que Putin pensaba que podía hacer en 72 horas, en 3 días, que era atacar, invadir y tomar las capitales más importantes, resulta ser que nada de eso ha sido cierto. Entonces yo sí creo que hoy el discurso corre por una incertidumbre de lo que va a pasar con esta guerra, que quizás se puede prolongar por mucho tiempo por lo que estamos viendo. Y por otra parte, el costo político, social, geopolítico, internacional, diplomático, que esto
está resultando y que va a resultar para Vladimir Putin. De acuerdo. Sí, o sea, me parece que es admirable. Leía un hilo de un general de Estados Unidos que decía que, pues justo, cuando hay una motivación de los ejércitos, muchas veces, y hay casos, ¿no?, digamos detectados, pues han logrado pues ganarle al contrario, aunque no tenían tantas armas o no estaban tan preparados y demás. Pero también me parece que es clave pues la cantidad de apoyo, ahora sí en armas y en equipo que está recibiendo de la Unión Europea, de diversos países, ¿no? Y a mí lo que me genera, pues no sé si lástima es la palabra, pero entiendo por qué lo hace el presidente Zelensky, que es estos reiterados llamados de súmenos a la OTAN, súmenos a la Unión Europea. Pero claro, o sea, de una vez se los decimos, eso no va a pasar. No hay manera de que pase en este momento, porque eso implicaría ahora sí que todos le entren y pues eso sería el acabose en el escenario. Yo sí creo que en ese sentido la comunidad internacional está respondiendo muy bien, porque, a ver, se me ocurre esta analogía. Sí. Ahorita con lo que tú decías. Ucrania es alguien que se está cayendo del barranco al vacío y tiene a Rusia agarrado de su pie. Y Ucrania solamente tiene, digamos, una mano puesta sobre el cliff, el barranco, digamos. Sí, en el borde. En el borde. Y lo que Ucrania está pidiendo es que la Unión Europea le dé la mano y lo rescate. Sin embargo, la Unión Europea sabe que si le da la mano, se va a caer junto con Ucrania y se va a caer junto por el peso. Por el peso. Y se va a caer junto con Rusia. Entonces, creo que es muy prudente la posición de las naciones a nivel internacional de no involucrarse en la guerra, porque al final del día no es, o sea, con toda la pena y con todo el orden, no es una guerra de ellos, no es una bronca de ellos. Pero sin embargo están ayudando, que me parece que es algo muy, muy correcto. Pero hay gente que dice, Ponche, es que no hemos aprendido, la humanidad no ha aprendido tal. Yo creo que hemos aprendido mucho. Y tan hemos aprendido que la mayoría de las naciones se está negando a entrar en un conflicto armado porque saben lo que eso implica y lo que implicó en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. Y en estos momentos, bajo el cobijo de la OTAN, bajo el cobijo de Naciones Unidas, estamos viendo que del 100% del mundo, pues el 99.9% está siendo muy prudente en decir, no nos vamos a involucrar, no vamos a generar una guerra, no vamos a elevar la tensión. Y también entiendo la posición de Ucrania, que es, sálvame, me estoy cayendo al vacío. Y es la posición correcta. Pues sí. Pero no lo van a hacer. Y me parece que es correcto que no lo hagan en este momento, que sea más adelante sí. Y no sabemos qué va a pasar. Igual y Rusia toma Ucrania, entonces pues ya no tiene sentido, ¿no? Sí. O sea, porque también para quien nos esté escuchando, no crean que ahora ya está todo resuelto, como que Ucrania está por recuperar su total autonomía o independencia. No. La batalla sigue y la batalla está, o sea, Kiev está rodeada. Entonces no es como que ya esté más del lado ucraniano que del ruso, no. Pero ciertamente es eso. Y por eso yo decía, entiendo por qué lo hace Zelensky, pero por eso me da hasta lástima un poco, porque es como sé que lo hace por presionar y porque tiene que hacerlo, pero él está consciente que no lo van a meter de inmediato a la Unión Europea, no lo van a meter a la OTAN, pero pues es su manera de presionar y decir, ayúdenme. Claro. Y claro, pues es a través de las fronteras que están controladas todavía por Ucrania, pues están entrando toda la cantidad de materiales y armas que le están pudiendo enviar para ayudarlo, ¿no? Y ojalá con eso, pues se mantenga esa resistencia y al contrario, pues no sé si en medio de eso las negociaciones permitan que haya un acuerdo, pues medianamente correcto, un cese al fuego, que sobre todo es eso, porque digo, ya desde la semana pasada que estamos viendo infinidad de imágenes tristísimas de los ataques, de los civiles corriendo, de los civiles dañados, de los propios soldados, es muy complicado y pues eso es la guerra, ¿no? Eso es la guerra, y eso es la guerra en el sentido de, pues siempre los ciudadanos son los que terminan siendo más afectados, y pues es a lo mejor lo que no se ve en estos grandes foros y en los medios en cuanto a las declaraciones, pero pues mientras tú y yo estamos grabando acá, digo, no es para hacernos sentir mal, pero pues mucha gente está tratando de sobrevivir, ¿no? Y esa es la guerra. Pocas veces se ve, Putin decía, no existe Ucrania, no hay un país ucraniano, no existe el sentido de pertenencia ucraniano, no existe la cultura ucraniana. Ay, no. Y hoy yo digo en nuestra ya no corta edad, pero
nunca había visto que una población se alzara en armas, porque Claro. Ucrania está siendo defendido por la sociedad civil, por sus habitantes, y eso es algo sí sin precedentes y demuestra que Ucrania sí es un país, que los ucranianos sí existen y que la cultura ucraniana de lucha, de orgullo y de identidad está más vigente que nunca y vuelvo un poco a lo que decía al principio, era algo que Vladimir Putin no tenía calculado y hoy vemos la ciudad de Kiev completamente repleta de barricadas y de milicias y recuerda mucho pues digo, con sus debidas distancias a Vietnam, a Irak, Sí. Afganistán, Sí, sí. a todas estas naciones que los imperios han pretendido invadir y creen que con un tronar de dedos tienen el control y tienen el poder en esos países y es muy lejos de la verdad, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y yo creo que la cuestión es que pues la nación como tal ucraniana y el sentido de pertenencia, pues claro que existe. Y con este tipo de cuestiones además crece. Y es lo que estamos viendo. Oye, y muy triste, pero hoy Reforma sacaba en su primera plana un comparativo de las muertes en Rusia y Ucrania y México en las últimas 72 horas. Y no me acuerdo el número exacto, pero Ucrania era como 140 y tantos muertos y México 160 y tantos muertos en 72 horas. Y todo esto se agrava con el video que estuvo circulando ahí en redes sociales de un multihomicidio en Michoacán, de 17 personas que habrían sacado de un funeral para fusilarlas literalmente en el paredón de la puerta de este lugar. Y pues es un video durísimo, es un video donde claramente se puede ver a un comando armado asesinar a 17 personas que estaban en fila. Hoy le preguntaban al presidente López Obrador en la conferencia de prensa, decía que no tiene mucha información y tal, pero pues sí, de pronto como que nos distrae la guerra y lo que pasa en Ucrania y lo que pasa en Rusia pero pues volteas y nosotros ¿cuántos años, por lo menos 20 años, no llevamos metidos en una guerra que no tiene Pues sí. final, que ha matado a cientos de miles de personas en este país y que de pronto lo hemos normalizado y lo asumimos como algo del día a día entre las batallas del crimen organizado, pero Chihuahua, ¿cómo pegan los números cuando te los ponen uno junto al otro, ¿no? Claro, porque además esa es la clave, ¿no? O sea, digamos, además de que es clara la intención de Reforma al publicar este tipo de cuestiones, ¿no? Y claramente no es hablar bien de la 4T, y que eso es aparte, pero pues creo que también es importante decirlo. La verdad es que pues sí, desde que inició el enfrentamiento y la guerra contra el narcotráfico, pues hemos normalizado mucho los números, ¿no? Tantos muertos en enero, tantos muertos. Marzo se convirtió en el mes con más asesinatos en lo que va de la historia. Pero pues ya como que, o sea, digamos, algunos medios como que lo cabecean así muy espectacular, pero pues para la mayoría, siento, da igual, ¿no? O sea, Son números. no te dice nada. Uh-huh. Y ese es el tema, ¿no? Estas 17 personas del caso de Michoacán, del video, es un asunto tremendo. La verdad es que el video, si no lo han visto, ni lo vean, la verdad. O sea, digo, ustedes son libres de hacerlo, pero a mí me parece que no aporta nada informativamente. No tendríamos por qué estarlo compartiendo. No me parece correcto. Pero lo que sí es que te habla también de una región que está totalmente perdida porque no hay denuncias. Escuchábamos al alcalde de ese municipio hace un momento y decía, pues es que nosotros no nos han reportado ni un desaparecido ni nada. Y pues eso te habla de que pues entonces no hay ley, ¿no? O sea, pues cada quien puede estar viendo por los suyos y pues no hay ninguna seguridad ni confianza en la autoridad como para acercarse y denunciar un hecho tan tremendo que sí fue reportado en un video. Y tan es así que el presidente pues nos señaló, cuando menos de respuesta oficial, aunque yo pensaría otra cosa, que no tiene información de lo que pasó. A pesar de que todos lo vimos, o la mayoría de nosotros lo vimos el domingo en la tarde-noche, ¿no? Y creo que eso pues nos habla de la situación del país y sobre todo del estado, porque Michoacán no es como que se calmó una vez que cambió el gobierno, ¿eh? O sea, creo que ha empeorado. Y eso pues también nos habla de esta cuestión tan ineficaz que de repente existen las transiciones, ¿no? Que muy fácil es prometer,
pero otra cosa es cuando ya tienes ahí las cosas Sí, para resolver. y es esta normalización que se ha hecho del discurso de, pues es que son bandas criminales y se matan entre No, bueno, ellos, peor, ¿no? O sea, ¿no? no es Ajá. contra la población civil. Pero pues por eso estamos como estamos, y Pues por sí. eso pasa lo que pasa. Porque no, la promesa de este gobierno de atender las causas de la pobreza y de la violencia y tal, como bien dices, no ha servido de absolutamente nada, y no porque nosotros lo digamos, ahí No, están los no. números, y ahí están las cifras, y ahí está también incluso el reconocimiento del propio gobierno del presidente López Obrador, que ha dicho, mi gran pendiente, lo acepto, ha sido la violencia. Claro. Y no es culpa de un presidente, es culpa de toda la clase política, de los legisladores, de la política estatal, de la política local, de la política federal, de los juzgados, de los jueces, del Poder Judicial. Es una ineptitud que han tenido a lo largo de los años para poder atacar un problema, sí desde raíz, que estoy de acuerdo, pero también desde la parte de seguridad nacional y el tema de seguridad. Y es multifactorial y es complicadísimo, claro. Y el presidente no tiene una culpa directa de lo que pasó ayer en Michoacán, pero sí una responsabilidad como jefe de Estado en cuanto a las estrategias y políticas públicas que se puedan presentar al respecto, y pues esto no va a terminar pronto, sino por el contrario, y pues lamentablemente tenemos ese sentimiento de que en casa suceden cosas que quizá cuando lo vemos de lejos y desde fuera se ven, digamos, más macabras, pero a final de cuentas lo tenemos todos los días aquí en nuestro territorio. Y pues la verdad es que esa es la realidad. Ojalá pudiéramos decirlo de otra manera, pero es lo que está pasando, y coincido completamente con lo que estás diciendo, y pues creo que no hay otra manera de explicarlo. Habrá que ver qué pasa con este caso, que es mediático, pero pues que hay otros tantos, desafortunadamente, que pues no llegan a las planas de los medios, o cuando menos de los grandes medios nacionales, ¿no? Y pues aquí en Es Cuanto y en Político MX seguro, tengan por seguro que se los vamos a informar todo lo que vaya ocurriendo de este tema. Bueno. Es cuanto, Ponch. Ya nos tenemos que ir. Agradecemos a ustedes que nos escuchan. Recomiéndenos, hagamos comunidad. Díganos qué opinan tanto de las sanciones de los deportistas rusos como de los temas que estamos platicando aquí. Nos sirve mucho y nos encanta que ustedes nos estén escribiendo. También agradecemos a todo el equipo de Político MX que lo hace muy bien. A Iván Cerón, David Galicia, César García. Gracias, Juan Pablo de Leo. Gracias, Ponch. Yo soy Alfonso Basilio. Es Cuanto. Juan Pablo de Es Cuanto. Hasta luego. Es Cuanto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un podcast de Político MX. La política explicada.